Bienvenidos al canal del Monito Plateado y hoy vamos a hacer nuestro análisis semanal de oro, de plata, de bonos, también de índices y vamos a ver un poquito las noticias macroeconómicas más importantes de la semana. Es importante que ya sabéis que intento hacer un análisis un poco más 360, viendo todas las opciones, política monetaria, etcétera, etcétera, todo lo que puede impactar a mi cartera. Y simplemente estos son los análisis que yo hago para mí, los comparto con vosotros porque son los análisis que yo estoy haciendo para mi cartera y si os pueden servir, pues me parece genial. Así que vamos allá. En pantalla estamos viendo ahora mismo el gráfico del oro, que es un activo importante, al menos en mi cartera. Y bueno, como podéis ver, dejadme que lo ponga así. Como podéis ver, bueno, el oro está mostrando bastante fortaleza en la parte esta alta que habíamos marcado el objetivo de estos 2.575 que están tocados, hundidos y para mí el movimiento este 1, 2, 3 que ha efectuado el oro ahora debería empezar a experimentar una corrección. Evidentemente, no sabemos lo que va a suceder, a lo mejor el oro se extiende un poquito hasta el 200% y llega a estos 2.700 y pico y luego llega a la corrección. Yo considero que ahora mismo el oro ha subido mucho, se ha extendido, ya lo sabéis, se ha extendido y lo que estoy esperando es que haya una corrección. De hecho, si veis, he añadido un nuevo punto aquí, que es el 2.470, que es un punto en el que podría empezar a considerar interesante volver a abrir más posiciones en oro. La plata esta semana, cuando empezó la semana, la verdad es que empezó con una caída bastante fulgurante. De hecho, si ponemos el gráfico en días, veremos que tuvimos aquí precisamente estos 2 días, estas 2 jornadas donde tuvimos una caída. Pero si nos fijamos bien, fijaros bien en esta directriz que tenemos trazada desde hace meses en el canal. Fijaros bien qué bien ha funcionado. Tocó aquí, tocó aquí, tocó aquí cuando subía y ahora cuando ha bajado ha tocado y se ha ido hacia arriba. Desde mi punto de vista, es decir, desde el análisis técnico tradicional, si esto después de tocar aquí se va hacia arriba, empiezan a salir otra vez bolas verdes en formato diario, este es el formato diario, esto indicaría muchísima fuerza para la plata. Y entonces nuestro objetivo estaría a los 35. Tenemos que estar muy pendientes a ver qué es lo que hace en las siguientes jornadas, a ver si hace el típico movimiento. De hecho, esto ya empieza a aparecer el típico movimiento ABC, aunque este pico de aquí es un poco más alto que este. Normalmente en análisis tradicional el ABC es A, B, sin llegar a superar el pico anterior, C, que puede llegar aquí abajo o a la zona de por aquí y entonces hacia arriba. Pero la verdad es que en la plata, para mi sorpresa, estamos dando fortaleza, ¿vale? Cosa que es positiva, porque también tengo inversiones importantes en plata. Vamos a ver ahora el dato que estábamos viendo la semana pasada, que era el dato que sorprendió al mercado, que es la publicación del dato de creación de empleo de Estados Unidos, que salieron estos 254.000 empleos creados, ¿vale? Este dato es importante. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, que el viernes, ayer no, el viernes de la semana pasada, se publicó el dato de empleo de Estados Unidos que sorprendió al mercado por su aparente fortaleza. Sin embargo, me gustaría destacar que estos datos probablemente han sido manipulados por ajustes estacionales y también porque se ha añadido mucho empleo público. Tenéis que pensar una cosa, el mes que viene, falta menos de un mes, hay elecciones americanas y es muy probable que el actual gobierno que está en el poder en Estados Unidos haya hecho una contratación masiva de personal en el sector público para de alguna manera inflar este dato. Es decir, este dato podría ser un dato un poco engañoso, es algo que los mercados están descontando. Entonces, claro, con este dato de empleo tan fuerte que tuvimos el viernes de la semana pasada, lo que tenemos que pensar es cuál es la reacción de los bancos centrales. Esto es importante porque va a dictaminar cuáles van a ser los precios y las rentabilidades de la renta fija, que es otra de las inversiones que yo tengo en cartera. Vamos a ver la renta fija. DTLA. Este es el, ya lo sabéis, este es el ETF que invierte en bonos a más de 20 años, ¿vale? Pero nos puede servir bien porque su comportamiento está bastante ligado a lo que hace, la renta fija a largo plazo. Claro, aquí lo que está pasando, estamos experimentando caídas importantes. ¿Por qué? Porque la sucesión de acontecimientos es como sigue. Si los datos de empleo son fuertes, quizá la Reserva Federal no se ve tan presionada por bajar tanto los tipos de interés, lo que hace que entonces la rentabilidad de la renta fija tenga que subir porque los inversores si no están dispuestos a comprar, porque si no me van a dar el 4% en cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, después de esos datos de empleo, lo que se está descontando básicamente es que la Reserva Federal de Estados Unidos en la próxima reunión de noviembre
baje únicamente 25 puntos básicos, cuando hace un par de semanas se estaba esperando que bajaran 50 puntos básicos. Entonces, claro, lo que es el mercado de la renta fija se tiene que ajustar a esa nueva expectativa. De todas maneras, os voy a decir una cosa, mi análisis dice que el ciclo de bajada de tipos ha empezado y que lo más probable es que, aunque ahora se quede esto una temporada así, lo más probable es que esto acabe subiendo, ¿vale? Eso es lo que dice mi análisis, pero ya lo estudiaremos en otros vídeos más concretos que están relacionados con la renta fija. De hecho, podemos ver una cosa, esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años. A ver si lo vemos bien, ¿no lo estamos viendo bien? Bueno, sí, es una captura de pantalla, pero esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años. Y la rentabilidad del bono americano a 10 años, fijaros cómo ha subido hasta el 4%. Es decir, tenéis que pensar que rentabilidad y precios son la misma moneda, pero diferente cara. Cuando la rentabilidad sube, el precio tiene que caer. Y al revés, cuando el precio sube, la rentabilidad tiene que caer. Son dos caras de la misma moneda. Durante la semana, pues evidentemente, otro de los temas que tenemos en la palestra son las tensiones entre Israel e Irán, que han generado volatilidad de los precios del petróleo. Vamos a verlo. Fijaros bien, además a nivel técnico, si nos fijamos bien, dejadme activar soportes y resistencias. Bueno, ya sabéis que al crudo le da mucho por meterse aquí en estos laterales y luego cuando rompe estos laterales explota. ¿Vale? El crudo cuando rompe estos laterales explota porque se queda mucho tiempo acumulando precio y cuando sale del lateral o lo paran o explota. Fijaros que aquí en este caso pues está metido en este lateral, ha llegado a la parte baja, por cierto, fijaros qué bien ha tocado la media de 200 en estas últimas 3-4 semanas, ha tocado la media de 200, han empezado a saltar bolas verdes y se está yendo hacia arriba. Esto es por la tensión geopolítica esta que estamos comentando, ¿no? Que si Israel va a atacar plantas petrolíferas de Irán, etcétera, etcétera, y se va a cortar el suministro y podríamos tener menos oferta, por lo tanto subirían los precios. De hecho, se ha llegado a decir que si eso sucediera, que parece poco probable a día de hoy, con la información que tengo yo sobre la mesa, pero tampoco me las tengo como un experto en guerras ni nada, parece poco probable, pero se ha llegado a decir, algunos bancos de inversión han llegado a decir que si eso sucediera, podríamos llegar a ver un petróleo en $100. Hay que entender una cosa con el petróleo. El petróleo es un componente muy importante que va a arrastrar a las bolsas, es decir, cuando el petróleo sube mucho y muy en vertical, normalmente las bolsas caen. ¿Por qué? Porque todos los precios del petróleo se trasladan a toda la economía, se trasladan al transporte, se traslada a la industria, puede hacer que suba la inflación. Eso es negativo para los bonos también. Inflación es negativo para la renta fija. Quiere decir que los precios de la renta fija bajarían, las rentabilidades tendrían que subir, ¿vale? Entonces, pues es un activo a considerar. Si el petróleo por algún motivo rompe esta zona de 85, tenemos una vela semanal así fuerte en algún momento que rompe 85 y cierra aquí en 90, es que lo veremos irse a 100 seguramente muy rápido. Y esto tensaría mucho la inflación. Y si la inflación se tensa, la Reserva Federal, que tiene un doble mandato, uno es el mandato del empleo y el otro es el mandato del control de precios, en el control de precios tiene que tener en cuenta la inflación. Y entonces, si la inflación sube porque el petróleo está muy alto y se queda consistentemente alto durante mucho tiempo, no tiene la obligación de bajar los tipos de interés, cosa que afecta a toda la economía, afecta al crédito de las empresas, al crédito de los particulares, etcétera, etcétera. Es decir, el petróleo por eso es un activo tan importante y tan politizado también. Muy difícil de analizar, la verdad. El siguiente tema del que podemos hablar es China. Es China, que creo que ya lo hablábamos la semana pasada. Bueno, China es increíble la volatilidad que está teniendo. Es una volatilidad increíble. Vamos a ver en formato diario porque creo que se ve mejor. Es que es increíble la volatilidad. Fijaros cómo saltan las velas. Bueno, esto es entiendo que es por la poca liquidez que debe tener este broker, que es gratuito. Pero fijaros bien, o sea, es que si ponemos una regla, de aquí hasta aquí ha tenido una caída de un 10% en 2 jornadas. En 2 o 3 jornadas. Yo os voy a decir una cosa. Y voy a ser muy sincero, yo tenía pensado abrir una pequeña posición especulativa en China porque, bueno, creía que tenía potencial. Es verdad que había muchos analistas que estaban diciendo, a ver si se puede ver bien aquí si le pongo soporte y resistencia. Ahí está, ahí está. De hecho, fijaros, se ha comido la resistencia esta de aquí y se ha ido directo al soporte, Fijaros qué bien que funciona el software, Se ha comido la resistencia y se ha ido directa al soporte. Si pierde el soporte, hasta luego, ¿vale? Lo que ha pasado es que los estímulos que estaba aplicando China esta semana, pues esperaban que anunciaran más estímulos y han decepcionado al mercado, ¿vale? Entonces,
¿Qué sucede? Que si yo quisiera invertir en un activo así, que en realidad sí que lo tenía en mente, yo no quiero ver tanta volatilidad. Yo quiero ver una subida tranquila, porque las subidas deberían cursar con poca volatilidad, como por ejemplo, a ver si la podemos ver bien, Sana, ¿no? Una subida con poca volatilidad, suba una corrección, pero una corrección del 5%, no del 10% en 2 jornadas, subo, una vela roja pero luego recupero, una vela roja pero luego recupero, pero luego cuando empezamos a tener mucha volatilidad, mal, porque te engancha con una de estas y no te puedes quedar mirando, porque si has entrado aquí, vale, sí, aquí estabas ganando, pero es que en 2 semanas se te come todo lo que habías ganado y además estás perdiendo dinero. Entonces creo que de momento no voy a entrar en un activo como este. Personalmente, ojo, ya sabéis que no es recomendación ni de compra ni de venta, pero simplemente de momento no quiero asumir tanto riesgo. Estoy asumiendo riesgo en otra parte de mi cartera y de momento me voy a esperar. Si en algún momento pues pasan los meses y entonces se empieza a consolidar y baja la volatilidad y entonces empezamos a ver una estructura que hace así y entonces sube, pues entonces a lo mejor me podría plantear hacer alguna inversión. Pero si está tan volátil, normalmente las subidas no suelen cursar con tantísima volatilidad. Y vamos a ver ahora los datos de inflación mes a mes y también año a año, para que tengamos una buena perspectiva. Son los datos que se han dado esta semana, como estamos viendo aquí. Básicamente, los datos de inflación han quedado un poquito peor de lo esperado en lo que es la intermensual. Y cuando miramos la interanual, bueno, también están, perdón, la interanual es esta de aquí. Cuando miramos la interanual, también parece que hay un pequeño repunte. Bueno, es algo a tener en cuenta, porque de nuevo, si la inflación sube, ¿vale? Y si el petróleo siguiera alto, como estábamos comentando antes, si el petróleo siguiera alto y se incorporara los precios del petróleo a la inflación, este indicador subiría mucho y haría que la Reserva Federal tuviera menos presión para seguir bajando los tipos de interés, incluso para subir los tipos de interés, podría llegar a subir los tipos de interés. Lo que pasa es que con este índice tenemos que tener un poco de perspectiva. Si lo ponemos a 3 años, fijaros bien, este es el motivo por el que la Reserva Federal subió los tipos de interés, porque necesitaba drenar liquidez del sistema, porque la inflación se estaba yendo por las nubes y la inflación destruye el ahorro, todo esto ya lo sabemos. Pero en realidad el nivel que tenemos ahora parece bastante bajo, aunque sí que es verdad que aquí estamos viendo un pequeño repunte. Bueno, es un dato que deberemos tener en cuenta. No vaya a ser que se nos dispare la inflación. Y por último, tenemos el dato de la semana también, que ha sido el dato de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han crecido más de lo esperado, como estábamos comentando, ¿eh? La Reserva Federal tiene 2 mandatos. Una es la estabilidad de precios, que quiere decir mantener la inflación a raya, y la otra es el otro mandato es pleno empleo, es decir, lo que pretenden es que haya mucha gente empleada, es decir, que haya muy pocos desempleados. Y este dato, si os fijáis, es el más alto desde, a ver si se ve bien, desde agosto. Este dato es el más alto desde agosto. Y si miramos la serie con un poquito de perspectiva, si os fijáis, este dato, ¿vale? Es mercado laboral, es de los más altos, fijaros, prácticamente hasta noviembre del 2021, ¿vale? Está en la zona alta, es decir, esto no encaja mucho con la noticia que estábamos dando al principio del vídeo, donde se habían creado 254.000 nuevos empleos y el mercado laboral de Estados Unidos es fuerte y tenemos una economía, como dice nuestro amigo Jerome Powell, strong and resilient. Pues no lo es, ¿vale? Porque si se está creando empleo público, el empleo público no es tan productivo como el empleo privado. Y aquí se está demostrando un poquito que este dato, aunque veníamos de aquí, porque esto entiendo que fue el COVID, esto fue el COVID, evidentemente, claro. En el COVID tuvo un montón de gente que estuvo pidiendo empleo. Bueno, ya se ve aquí, ¿no? Una barbaridad. Pero fijaros bien el dato fijaros bien, esto fue la gran crisis financiera. La gran crisis financiera. Y a lo mejor, bueno, aquí lo estamos viendo muy, muy, muy compactado, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos en el dato así a 3 años, sí que es verdad que tenemos que reconocer que las peticiones por desempleo están creciendo. Y esto no encaja del todo con una economía que está tan strong and resilient, es decir, fuerte y resiliente. Yo ya os dije que no me lo acababa de creer. De hecho, mi hipótesis de mercado es que la Reserva Federal va a estar obligada a seguir bajando los tipos de interés porque el mercado laboral, si no, se le va a ir al traste. Y eso es algo terriblemente negativo para la economía, porque si las personas no tienen trabajo y se van al paro, ¿qué hacen? Dejan de consumir. Y si dejan de consumir, ¿qué pasa con los beneficios de las empresas? Que se van al traste y entonces entramos en una recesión. Entonces, vamos a ver también el S&P500, porque creo que es interesante, ¿vale? Para las personas que tengan inversiones en S&P500, fijaros que el S&P500 está en subida libre.
O sea, ha tenido un cierre semanal bastante bueno y tiene pinta, sinceramente, tiene pinta que el SP500 se quiere venir a visitar los 6.000 probablemente este año. Tienes que entender que la estacionalidad de final de año, me parece que es noviembre y diciembre especialmente, el rally de fin de año que se llama, suele ser bastante potente. Entonces, puede llegar a pasar que veamos el SP500 tocando los 6.000, que en realidad está muy cerca, porque si yo hago trazo aquí y me voy hasta los 6.000, le queda un 3% para el SP500, recorrerlo en 2 o 3 meses es nada, ¿vale? Si vemos el Nasdaq, para los que invierten en tecnología, pues está un poco rezagado, se está quedando un poquito rezagado. Y además, por cierto, una empresa que me interesa a mí, que es del sector tecnológico, que está en el SP500 ya, que lo habíamos mirado en el canal Palantir, fijaros lo bien que está yendo esta empresa. La verdad que me arrepiento de no haber entrado aquí, cuando estuvimos haciendo el análisis en la empresa. Lo que pasa es que ahora no me veo entrando porque esto está en subida libre y no sabemos cuándo nos va a hacer una corrección como esta. Lo suyo ya sabéis que es aprovechar la bola roja, bola verde. Yo es una empresa que personalmente sí me gusta. De nuevo, no es una recomendación de compra ni de venta. Es una empresa que se dedica al sector de la defensa y la inteligencia. La hemos analizado en el canal, lo analizaremos más adelante, pero de momento, pues claro, yo no puedo entrar hasta que no me dé al menos un punto de entrada como este de aquí, y entonces ver fortaleza, entonces hacer pequeñas compras, comprar unas cuantas acciones, pero bueno, tiene muy buena pinta, porque este gráfico de aquí demuestra fortaleza. Bueno, y otro gráfico que es bastante interesante que veamos también es el gráfico del euro dólar. Es algo que tenemos que tener en cuenta para esas personas que tienen la cartera denominada en dólares, es decir, están invirtiendo, por ejemplo, en SP500 o en acciones americanas, entonces están invirtiendo, su cartera está denominada en dólares. Si este índice, es decir, el euro contra el dólar, sube mucho, lo que sucede es que todo lo que suba el euro contra el dólar es rentabilidad que perdemos en esa cartera denominada en dólares. Y viceversa, si el euro baja mucho, todo eso que caiga el euro contra el dólar, como que el dólar se fortalece contra el euro y nuestra cartera está denominada en dólares, imaginaos que ganamos 20 dólares, pero no es lo mismo ganar 20 dólares cuando el euro contra el dólar va a 1,9 que ganar 20 dólares cuando el euro contra el dólar va a 1. Porque si el dólar está en 1,9 nos darán menos, a lo mejor nos darán 19 euros, pero si el euro contra el dólar está en 1, si ganamos 20 dólares estamos ganando 20 euros, ¿entendéis, no? Y viceversa, si el euro contra el dólar se va a 1,2 ya no nos darán 19, nos darán 18. Entonces estamos restando rentabilidad. Pues con este gráfico que estamos viendo aquí en la mano, y además por fundamentales, Europa está mucho peor desde el año 2008 que de Estados Unidos, que es cuando empieza esta mega directriz bajista que se la ha comido con patatas. Y de hecho se está comiendo con patatas la media de 200. Se está comiendo con patatas la media de 200 en formato semanal. Esta media es muy, muy, muy fuerte. Fijaros bien cómo pegó aquí y hacia abajo. Fijaros bien cómo pegó aquí y hacia abajo también. Y ahora está pegando aquí. A ver si remonta y rompe aquí. Esto significa que los que tengan carteras denominadas en dólares podrían llegar a tener problemas de rentabilidad. Pero por fundamentales dudo que pase. Más bien espero que el euro se nos vaya a 1,06, que es esta zona de aquí de resistencia. Básicamente la semana ha estado marcada por una serie de eventos que han generado volatilidad e incertidumbre en los mercados. Esto ya lo hemos visto. Por un lado tenemos los datos económicos en Estados Unidos que presentan señales mixtas. Un mercado laboral que, según algunos indicadores, está fuerte y según otros indicadores está débil. Por ejemplo, la debilidad en las solicitudes de desempleo y en la confianza del consumidor. Entonces, la inflación, además, continúa siendo un tema central. Parece que todavía no ha desaparecido. Podría repuntar la inflación, aunque los mercados parecen confiar en que la tendencia general de la inflación es a la baja. Acordaros de ese gráfico que hemos visto que venía de muy largo plazo, que hacía una forma así y luego la inflación bajaba, aunque la punta esta estaba creciendo un poquito. Luego, otro tema importante, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio añaden una capa de profundidad adicional a nuestro análisis, porque si el petróleo sube, se podría llegar a tensar muchísimo la inflación y eso podría ocasionar problemas en la renta fija y también en las bolsas. ¿Por qué? Porque subiría la inflación. Sube todo. Cuando el petróleo sube, todo baja y sube la inflación. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo los bancos centrales se encuentran en una encrucijada, porque tienen que equilibrar la necesidad de apoyar el crecimiento económico y además controlar la inflación.
Entonces, las expectativas sobre futuras bajadas de tipos de interés se están ajustando. La Reserva Federal parece que ha filtrado que ya no va a bajar 50 puntos básicos en noviembre, sino que va a bajar 25 puntos básicos. Pero va a seguir bajando tipos de interés. Y eso añade una presión alcista para los precios de la renta fija. Es una presión, no quiere decir que vayan a subir, es una presión alcista. ¿Vale? Tenemos que pensar que en términos de mercado, a pesar de las noticias negativas, hemos visto como los índices están mostrando fuerza. El SP500 está muy cerca de esos 6.000 y el Nasdaq, aunque no ha superado los máximos anteriores, hemos visto que también estaba bastante fuerte. Además, el oro, como veis, se está aguantando muy bien en zona de máximos históricos. Y la plata, que también le hemos visto, ha hecho un movimiento técnico que como rompa la directriz esa que venía, ¿vale? Acordaros el gráfico de la plata, puede llegar a irse a aquellos 35 que teníamos en cabeza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el análisis. Por favor, dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal porque estoy preparando un montón de contenido, pero un montón. 360 sobre renta fija, sobre renta variable, sobre inversión en metales preciosos y sobre todo también me podéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas. Y si tenéis algún activo financiero, alguna compañía o algo que queréis que analice, decídmelo en los comentarios y lo analizaremos la semana que viene también. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.